Mi familia me pidió que no los contactaran nunca más, así que cancelé los depósitos, congelé el fondo familiar y los dejé afrontar las consecuencias. Al día siguiente, mi hermana me llamó desesperadamente. Mi familia siempre fue complicada, pero nunca pensé que llegaríamos a este punto. Durante años fui el que resolvía los problemas, el que ponía dinero cuando algo faltaba y el que callaba para evitar discusiones. No lo hacía por obligación, lo hacía porque creía que la familia era lo primero. Con el tiempo entendí que para ellos yo no era un familiar, era una solución cómoda. Todo comenzó con pequeños comentarios que al inicio ignoré. Frases como tú puedes pagar eso o no te cuesta nada ayudarnos se volvieron normales. Nadie preguntaba si yo estaba bien o si podía seguir haciéndolo. Solo asumían que siempre estaría ahí, cubriendo errores ajenos. El fondo familiar fue idea mía. Pensé que sería una forma de ayudar en emergencias reales, algo responsable y organizado. Cada mes depositaba una cantidad fija mientras los demás prometían aportar cuando pudieran. Nunca lo hicieron, pero aún así usaban el dinero como si fuera infinito. Un día decidí preguntar en qué se estaba gastando exactamente el fondo. No lo hice con mala intención, solo quería claridad. La reacción fue inmediata y agresiva, como si hubiera cometido un crimen. Me dijeron que no tenía derecho a cuestionar nada. La discusión escaló rápidamente. Palabras duras empezaron a volar de un lado a otro. Mi propia familia me dijo que era controlador, egoísta y que el dinero me había cambiado. Fue irónico escuchar eso de personas que vivían de mi ayuda. Entonces vino la frase que lo cambió todo. Me dijeron que lo mejor era que no los contactaran nunca más. Que estaban cansados de mí y de mis condiciones. En ese momento sentí algo romperse por dentro. No discutí más. No grité ni supliqué. Simplemente acepté lo que pidieron. Si no querían contacto, tampoco tendrían mi apoyo económico. Esa misma noche cancelé todos los depósitos automáticos. Entré al sistema y congelé el fondo familiar. Cada clic se sentía pesado, pero también liberador. Por primera vez en años, estaba poniendo un límite. Me acosté con una mezcla de culpa y alivio. Parte de mí esperaba despertar arrepentido. Otra parte sabía que esto tenía que pasar tarde o temprano. Dormí poco, pero profundamente. Al día siguiente, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada perdida. Luego otra. Y otra más. Todas del mismo número, mi hermana. Al principio no contesté. Pensé que era lo correcto después de lo que me habían dicho. Pero las llamadas no paraban. Mensajes empezaron a llegar, uno tras otro, cada vez más desesperados. Finalmente respondí. Su voz estaba quebrada. Me dijo que necesitaban hablar urgente. Que había un problema serio y que sin el dinero no sabían qué hacer. Escuché en silencio mientras explicaba la situación. Deudas, pagos atrasados, compromisos que habían asumido contando con mi dinero. Todo estaba cayendo como un castillo de naipes. Por primera vez, no sentí lástima inmediata. Sentí cansancio. Un cansancio acumulado de años cargando problemas que no eran míos. Le recordé lo que me habían dicho el día anterior. Ella guardó silencio. Luego empezó a llorar. Me pidió perdón, pero no por lo que dijeron, sino por el dinero. Eso lo dejó todo claro. Le dije que necesitaba tiempo. Que no podía seguir como antes. Que ayudar no significaba ser usado. La llamada terminó con más llanto y ninguna solución. Ese día recibí mensajes de otros familiares. Algunos intentaban ser amables, otros me culpaban directamente. Nadie preguntó cómo me sentía. Solo querían que el dinero volviera. Me di cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema era el rol que me habían asignado sin mi consentimiento. El proveedor silencioso que no debía quejarse. Pasaron los días y el silencio se volvió incómodo. Ya no había mensajes diarios ni llamadas constantes. Solo cuando algo faltaba aparecían. Esta vez no aparecieron. Empecé a sentirme extraño, como si hubiera perdido algo importante. Pero también sentí paz. Una paz que no había tenido en años. Reflexioné mucho sobre lo que significa familia. Aprendí que no siempre la sangre garantiza lealtad.
A veces, las personas más cercanas son las que más te usan. No digo que haya sido fácil. Hubo noches en las que dudé de mi decisión. Pensaba en los buenos momentos, en las risas del pasado. Pero esos recuerdos no pagaban el desgaste emocional. Con el tiempo entendí que ayudar no debe ser una obligación eterna. Que poner límites no te hace malo. Y que decir basta también es una forma de cuidarte. Mi hermana volvió a llamarme semanas después. Esta vez su tono era diferente. No pedía dinero, solo quería hablar. Eso marcó una diferencia. La conversación fue más honesta. Admitió que se habían aprovechado de mí. No lo justificó, pero lo reconoció. Fue la primera vez que sentí que alguien me veía como persona. No retomé los depósitos. El fondo familiar sigue congelado. Si alguna vez ayudo de nuevo, será bajo mis términos y con respeto. Ya no desde la culpa. Hoy mi relación con mi familia es distante, pero más sana. Ya no esperan que yo solucione todo. Y yo aprendí que mi valor no está en cuánto dinero doy. A veces perder algo es la única forma de recuperar la dignidad. Aunque duela, aunque incomode. Porque al final, el respeto empieza por uno mismo. Con el paso de los días empecé a notar cambios en mí que no esperaba. Me levantaba sin esa presión constante en el pecho, sin revisar el teléfono por miedo a una nueva emergencia ajena. Era extraño sentir tranquilidad después de tanto tiempo viviendo en modo alerta. Algunas noches recordaba escenas del pasado que antes había normalizado. Momentos en los que cancelé planes importantes por ayudar, o veces en las que presté dinero sabiendo que no volvería. Me di cuenta de cuántas veces me puse en segundo lugar sin que nadie me lo pidiera directamente. Un familiar intentó justificar todo diciendo que yo siempre había sido fuerte. Esa frase me molestó más que cualquier insulto. Ser fuerte no significa ser explotado, y nadie debería cargar con responsabilidades que no eligió. Empecé a hablar del tema con personas cercanas que no eran de mi familia. Sus reacciones me abrieron los ojos. Todos coincidían en lo mismo, lo que hice no fue cruel, fue necesario. Escuchar eso me ayudó a soltar la culpa poco a poco. Un día encontré documentos y mensajes antiguos donde se hablaba del fondo familiar. Promesas, acuerdos, palabras bonitas que nunca se cumplieron. Me sorprendió darme cuenta de que yo era el único constante desde el principio. Mientras tanto, el silencio de mi familia se hacía más largo. Ya no había reproches ni intentos de manipulación. Solo ausencia. Y aunque dolía, también confirmaba que el vínculo estaba sostenido por el dinero. Decidí invertir ese dinero en mí. Nada extravagante, solo cosas simples, cursos, descanso, salud. Era la primera vez que usaba mis recursos sin sentir culpa por no compartirlos. Con el tiempo, mi hermana volvió a escribirme. Esta vez no había urgencia en sus palabras. Me contó que habían tenido que reorganizarse, que no fue fácil, pero que aprendieron a arreglárselas solos. Eso me hizo pensar que quizá, sin querer, les había hecho un favor. Al dejar de sostenerlos, los obligué a hacerse responsables de sus propias decisiones. Algo que yo debía hacer mucho antes. Hubo una reunión familiar meses después. Dudé mucho en asistir, pero finalmente fui. El ambiente era tenso, pero distinto. Ya no me miraban como la solución automática a sus problemas. Algunos evitaron el tema del dinero, otros lo mencionaron con incomodidad. Nadie exigió nada. Fue extraño, pero también liberador, sentir que podía irme cuando quisiera. Entendí que los límites no rompen relaciones, solo revelan cuáles eran reales. Las que se rompen con uno nunca fueron sólidas desde el inicio. Hubo momentos en los que sentí tristeza profunda. No por el dinero, sino por la idea de familia que había construido en mi mente. Aceptar la realidad fue parte del proceso. Aprendí a decir que no sin explicarme demasiado. A no justificar cada decisión. A confiar en que cuidarme no me convierte en una mala persona. Con el tiempo, mi relación con mi hermana mejoró lentamente. Ya no hablábamos de dinero, hablábamos de la vida. Y eso, por primera vez, se sentía auténtico. No todos cambiaron. Algunos familiares simplemente se alejaron. Antes eso me habría destruido. Ahora lo entendí como un filtro necesario. Mirando atrás,
me doy cuenta de que el verdadero conflicto no fue el dinero, sino el control y la dependencia. Cuando eso se rompió, todo lo demás salió a la luz. Hoy puedo decir que fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Pero también una de las más importantes. Me enseñó quién estaba conmigo y quién solo estaba por conveniencia. Si algo aprendí de todo esto es que ayudar está bien, pero sacrificarse constantemente no lo está. El amor no debería doler ni vaciarte por dentro. No sé qué pasará en el futuro con mi familia. Tal vez nos acerquemos más, tal vez no. Pero ahora sé que cualquier relación que mantenga será desde el respeto. Al final, congelar ese fondo familiar no solo cambió sus vidas, cambió la mía. Y aunque el precio fue alto, la paz que gané no tiene comparación.